a Roberto, lo que tú recojas por un año, por ese primer año, todo eso es mío. Ahora, desde luego, lo que pasaba era que cuando Roberto me decía que él quería ser el cardenal, digamos, de Puerto Rico, yo le decía, yo te aviso más tarde. Y lo posponía 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque mientras no había cardenal, entonces todo el dinero que producía la iglesia le correspondía al Papa. ¿Se acuerdan cuando prediqué hace 3 semanas atrás sobre Simón, el mago? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que de ahí salió el concepto de la simonía? De la simonía. La simonía es un término que se usa en la vida religiosa para revelar la conducta de compra y venta de cargos ministeriales. Y todavía eso al día de hoy se utiliza porque hay individuos que logran ciertas impresiones en los líderes religiosos y de la noche a la mañana los nombran sus ayudantes y los nombran sus escuderos y los ponen en unas posiciones, ¿verdad? Como resultado de ese fenómeno de la simonía, la iglesia empezó a practicar la simonía. Es decir, venía un individuo y decía, mira, fíjate, a mí me gustaría, qué sé yo, a mí me gustaría tener un título ministerial. Ah, bueno, ¿te cuesta tanto? Desde luego, esto era una cadena. Lo mismo que yo le hacía a Roberto como papa, pues desde luego Roberto lo hacía ¿a quién? A nosotros. O sea, él venía y decía, bueno, pues está bien. Entonces venía un sacerdote y iba donde Roberto y le decía, mira, a mí me interesa que me den la parroquia de tal lugar. Y decía, ah, bueno, sí, pero lo que entre en el primer año es mío. Entonces, claro, ese lo seguía haciendo para adelante. Fíjense cómo empezó que la iglesia a corromperse. Empezó a surgir otro elemento que se llamaba absentismo. El absentismo era la ocupación de cargos, de posiciones ministeriales de individuos que no residían en los lugares donde esos títulos se otorgaban. Por ejemplo, nombraban a uno cardenal de Santo Domingo y nunca iba a Santo Domingo a nada. Pero ¿qué sucede? Que como compraba esa posición, compraba ese puesto, no se podía nombrar un cardenal para Santo Domingo, porque ya estaba nombrado. Y ese individuo nunca iba a Santo Domingo, por lo tanto la iglesia se debilitaba, estaba acéfala, no había responsabilidades, la gente caía en ignorancia, no había práctica, no había una liturgia consecuente, es decir, se distorsionaba todo el concepto de la iglesia. Por el otro lado estaba también el concepto del pluralismo religioso. El concepto del pluralismo religioso no es otra cosa que la posición de muchos cargos en la vida de un individuo. Acéfalo, sin cabeza. El pluralismo no era otra cosa que la posesión de muchos cargos en la vida de un individuo. Y desde luego, ese individuo, que los hay gente que les encanta que le den 10 nombramientos y no pueden ejecutar un solo trabajo. ¿Ya? Pues desde luego, dentro de la iglesia empezó a darse ese fenómeno. Oye, y por este otro título, y por este otro título, y por esta otra posición, ¿qué más tengo que pagar? Entonces, desde luego, ese individuo ocupaba un montón de posiciones, pero ninguna de ellas era ejecutada por ellos. Así que a la larga no había ninguna consecución dentro del trabajo serio en la iglesia. Por el otro lado, esto trajo una serie de consecuencias tristes. Inglaterra y Alemania se separaron del papado. El nacionalismo entonces empezó también a tener interpretación religiosa, porque si el Estado entraba
al concepto, si la iglesia entraba al concepto del Estado, pues desde luego el Estado, que también era gente religiosa, decía, no, si a nosotros también Dios nos elige. Así que el Estado empezó a declararse también que como enviado y con posiciones otorgadas por Dios. Ahora, por el otro lado, fíjese qué interesante, algunos estados, y en esto Alemania se distinguió, tomó jurisdicción sobre la iglesia, declaró a todos los sacerdotes pobres y le dio, el Estado les paga. Y de hecho todavía al día de hoy en Alemania la iglesia le paga a los religiosos. El Estado Sí. la religiosa. Sí. El Estado, no la iglesia. ¿Ah? El Estado. Porque El Estado, no la iglesia. sí, porque es para evitar el enriquecimiento. Es para evitar el enriquecimiento. Claro. Imagínense, con ese pandemonium, ¿cómo están los miembros de la iglesia? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cuán desorientado puede estar? Y la doctrina me imagino que no crece, eso. No, eso no crece. Todo lo contrario. O sea, si se nombra a un muchachito de 17 años cardenal, si se nombra a un individuo cardenal simplemente porque es familia de un papa, pues ya y sencillamente la gente lo que está buscando son títulos. Y una vez tienen los títulos, aunque no, que esa es la función. Claro. Esto trae como consecuencia una nueva era en la iglesia, la era de los reformadores. Porque es bueno que ustedes sepan que Martín Lutero no fue el primer reformador de la iglesia. ¿Y este periodo que hablamos, cómo se le llama? ¿Oscurantismo? Ah, este es el inicio del oscurantismo, sí. Que es pre la reforma. Sí, sí, esto es reforma. El primer reforma. Así que, Dios mediante, el martes que viene, Rubia, gracias por el regalo, ¿sabes? Pastor, Ah, sí, dámelo. el primer reformador lo quemaron, ¿verdad? Sí, el primero y todos los demás que surgieron después de... Sí, ahora, No. Y Lutero se salvó como el mundo. Pues porque lo cogieron allá en Alemania. fue protegido. Miren, por aquí nos traen una nota